Buenas tardes, amigos que nos sintonizan en su programa de orientación, consejos médicos en su hogar, dentro de lo mejor de Facenda y ahora dentro de Facenda en Navidad o en Navidad con Facenda. Y en la tarde de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que está siempre presente en nuestro medio, pero que en tiempos así, en tiempos navideños como estamos ahora, generalmente esas enfermedades se manifiestan, no que se producen, sino que se manifiestan, porque lo que vamos a hablar en la tarde de hoy es sobre las enfermedades que afectan la vesícula. Y entre estas enfermedades que afectan la vesícula, principalmente la que más frecuentemente genera problemas es lo que se llama cálculo de la vesícula biliar. O sea, hay otras enfermedades que pueden afectar la vesícula, pero la que más frecuentemente la afecta son los cálculos de la vesícula. Y la vesícula es un pequeño órgano de consistencia, o sea, un órgano hueco que se llena generalmente de líquido, de ese líquido que se conoce como la bilis, y que va a tener la función, esa vesícula biliar, básicamente de almacenamiento de la bilis. O sea, la vesícula almacena la bilis, concentra la bilis, y cuando se necesita mayor cantidad de esta bilis para la digestión y la absorción de las grasas, entonces se produce la excreción o la secreción del contenido de la misma. La vesícula, a pesar de tener esa importancia inicial en los primeros años de vida y que nos ayuda durante los primeros primera, segunda y tercera década de la vida, ya después de los 40 años ya la función de la vesícula comienza a disminuir, y por eso es que cuando una persona se opera de la vesícula no tiene mayor consecuencia desde el punto de vista de su salud en general y desde el punto de vista de la sintomatología, porque la bilis sigue fluyendo desde el hígado directamente hacia el intestino, y el proceso digestivo, el proceso fisiológico normal de digestión y absorción de las grasas, que es lo que nos ayuda, que es lo que nos ampara esta función de la bilis, y aparte de la eliminación de algunos medicamentos, entonces se va a generar directamente desde el hígado hacia el intestino, y de ahí a ayudarnos con la digestión y la absorción de las grasas. Pero la vesícula puede sufrir problemas, y entre estos problemas tenemos principalmente la formación de cálculos dentro de la vesícula biliar. Esta formación de cálculos dentro de la vesícula biliar es una condición que se presenta con mucha frecuencia, tanto en hombres como en mujeres. O sea, aproximadamente un 20% de las mujeres después de los 40 años van a tener la presencia de cálculo dentro de la vesícula, cuando se hace principalmente una sonografía abdominal, y un 8% de los hombres, un 20% de las mujeres y un 8% de los hombres, aunque esta frecuencia va a variar de acuerdo a los países. O sea, hay países que tienen ingesta de gran cantidad de grasa, ingesta de gran cantidad de carnes, donde predomina la obesidad, donde predominan condiciones que favorecen el desarrollo de los cálculos, donde va a haber una mayor prevalencia, y otros que tienen una menor prevalencia. Pero en sentido general, esta frecuencia y esta prevalencia de la presencia de los cálculos a nivel global es de un 20% de las mujeres y un 8% de los hombres. Y esto genera que se produzcan complicaciones por la presencia de estos cálculos. Estos cálculos de la vesícula pueden producir lo que se conoce como cólico biliar, como colecistitis, lo que se conoce como coledocolitiasis, que es la presencia de estos cálculos a nivel de los conductos, y puede producir inclusive una ictericia obstructiva, puede producir una pancreatitis. O sea, hay muchas situaciones que se pueden generar a partir de la presencia de los cálculos a nivel de la vesícula. Pero en sentido general se ha establecido que aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen cálculos a nivel de este pequeño órgano
van a tener problemas. Hay o sea, dos terceras partes de estas personas que no van a tener problemas iniciales y que quizás con el tiempo podrían desarrollar problemas, pero cuando se establece la prevalencia se ha determinado que un tercio, o sea, un 33% de las personas van a tener esas complicaciones, lo que se conoce como cólico biliar, como colecistitis aguda y crónica, como coledocolitiasis, como ictericia obstructiva, o lo que se conoce como pancreatitis por cálculo. O sea, todo eso puede generarse a partir de la presencia de los cálculos a nivel de la vesícula. Y esto genera aproximadamente que solamente en Estados Unidos se produce cada año el tratamiento quirúrgico de la vesícula enferma en casi 1 millón de personas por año. O sea, que tenemos una condición y una situación donde se enferma la vesícula y eso provoca que se necesite tratamiento quirúrgico y que ese tratamiento quirúrgico implique gastos médicos importantes como consecuencia de la formación de los cálculos. Y estos cálculos generalmente son cálculos de colesterol. La mayor parte, un 80% de los cálculos que se generan a nivel de la vesícula es lo que se conoce como cálculos de colesterol, aunque hay un 20% donde se forman los llamados cálculos pigmentados, que son menos frecuentes, pero en el mundo occidental los cálculos de colesterol son los que más frecuentemente se generan. Y esos factores predisponentes para la formación de estos cálculos, principalmente estos cálculos de colesterol, como decía, son la obesidad, la mujer que tiene muchos hijos, también el sexo femenino, la edad por encima de 40 años es que generalmente se manifiesta la sintomatología y se manifiesta la enfermedad por cálculo, la diabetes, el exceso de grasa, o sea, el aumento de grasa en la sangre, el aumento del colesterol bueno y el colesterol malo y los triglicéridos principalmente aumentado en sangre. Esto también fomenta la formación de estos cálculos y eso va a predisponer al desarrollo de complicaciones por estos cálculos. Es decir, que esos factores, si podemos controlarlos, hay factores familiares, o sea, hay factores hereditarios. Vemos que las familias que tienen antecedentes de cirugía por vesícula o antecedentes de problemas de cálculos en la vesícula, hay mayor probabilidad de que las próximas generaciones de estos familiares también degeneren o desarrollen cálculos. La persona que pierde peso rápidamente, las personas que son sometidas a cirugía bariátrica, todas esas situaciones generan cálculos. Los pacientes que tienen síndrome de mala absorción, es decir, que los que ingieren medicamentos, principalmente lo que se conoce como clorfibrato, para bajar el aumento de colesterol en sangre, también se ha asociado con un aumento importante en la formación de cálculos de vías biliares y a nivel de vesícula. La presencia de estos cálculos se conoce como colelitiasis y la colecistitis es cuando se genera la inflamación producida por la presencia de estos cálculos. Y cuando tenemos nosotros un paciente que tiene una sintomatología que se supone o se sospecha que pueda ser producida por cálculo, generalmente la sintomatología clásica de un paciente que tiene un cálculo en la vesícula puede ser una dispepsia por la presencia de una vesícula enferma, pero también puede manifestarse más típicamente por lo que se conoce como cólico biliar. El cólico biliar es un dolor localizado a nivel de la parte superior derecha del abdomen que generalmente se irradia hacia el cuello y se irradia al brazo derecho y se acompaña generalmente de náusea y vómito, y ese dolor dura 1 a 3 horas y la persona queda con un adolorimiento por unas 48 a 72 horas. Generalmente este dolor del cólico biliar se genera por el movimiento de estos cálculos desde la vesícula hacia el conducto que comunica la vesícula con el intestino, y entonces estos cálculos cuando se movilizan
a nivel de estas vías biliares, como nosotros le llamamos, entonces puede producir lo que se conoce como cólico biliar, y es un síntoma muy subjetivo. Entonces, cuando tenemos un paciente con una dispepsia biliar y con síntomas de cólico biliar, entonces nosotros podemos hacer múltiples técnicas para establecer el diagnóstico, como por ejemplo puede ser una radiografía de abdomen simple. En esa radiografía de abdomen simple nosotros podemos visualizar en un 20% la presencia del cálculo, podemos ver lo que se conoce como vesícula en porcelana, puede verse lo que se conoce como vesícula enfisematosa. O sea, hay muchas alteraciones que nosotros podemos ver en la radiografía del abdomen simple que nos pueden orientar a la presencia del cálculo. O sea, a veces tenemos la duda de si el cálculo está localizado a nivel de la vesícula o si está localizado a nivel de los riñones, porque también puede verse en una radiografía de abdomen simple un cálculo renal que podría producir una sintomatología parecida a la que produce el cálculo a nivel de la vesícula, pero en el cálculo renal los síntomas generalmente son más desviados hacia la esfera renal, aunque en muchas situaciones podríamos tener confusión desde el punto de vista diagnóstico, y entonces la radiografía de abdomen simple nos ayudaría inicialmente al diagnóstico, pero también podemos pasar después de la radiografía de abdomen simple a hacer una sonografía abdominal. La sonografía abdominal es muy útil para ver si hay cálculos en la vesícula, si hay otras enfermedades que afectan la vesícula. Inclusive el sonografista nos podría orientar desde el punto de vista renal, porque también el sonografista podría visualizar los riñones y podría visualizar la presencia de estos cálculos. O sea que podemos iniciar con una radiografía de abdomen simple, podemos seguir con una sonografía abdominal, también podemos hacer lo que se conoce como una colecistografía oral, podemos hacer una tomografía cuando sospechamos que los cálculos están localizados a nivel de los conductos. Es decir, que hay muchas técnicas, aparte de los análisis de laboratorio, que nos pueden ayudar en el diagnóstico de enfermedades que afectan la vesícula y principalmente lo que se conoce como litiasis vesicular o colelitiasis, como se le llama en el argot médico. Entonces, vamos a una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando sobre las enfermedades que afectan la vesícula y que muchas veces pueden manifestarse con síntomas, principalmente en relación con comida que tiene mucha grasa. Entonces, no se me vayan de ahí y nos vemos después de la pausa.